Mi esposa dice que no tengo derecho a educar a mi hijastro porque no soy su padre. Así que apliqué la ley del hielo financiero y ahora ella ruega por mi dinero para no quedar en la calle. Todo empezó así. Llevo casado con Silvia 5 años. Ella tiene un hijo de una relación anterior, Lucas, que ahora tiene 17 años. Desde que nos mudamos juntos, siempre traté a Lucas como si fuera mi propio hijo. Su padre biológico desapareció del mapa hace una década y no aporta ni un centavo, ni una llamada en los cumpleaños. Yo fui quien lo enseñó a andar en bicicleta, quien lo llevó a urgencias cuando se rompió el brazo y quien paga su colegio privado, su seguro médico y todos sus caprichos. Silvia trabaja a tiempo parcial en una oficina de correos. Su sueldo apenas cubre sus propios gastos personales y una pequeña parte de la compra del supermercado. Yo soy ingeniero de software senior y gano lo suficiente para que vivamos en una casa grande en un buen barrio, tengamos 2 coches y vacaciones 2 veces al año. Nunca me pesó. Lo hacía por amor. O eso creía hasta el martes pasado. Todo estalló por una tontería, o al menos eso parecía. Lucas llegó a casa a las 3 de la mañana un día de entre semana. Olía a alcohol y a tabaco. No es la primera vez que pasa, pero sus notas han caído en picado y se ha vuelto increíblemente arrogante. Cuando lo confronté en el pasillo, me empujó y me llamó idiota antes de intentar encerrarse en su cuarto. Lo detuve. Le dije que mientras viviera bajo mi techo y yo pagara su vida, había reglas. Que estaba castigado sin salir y que le quitaba el iPhone y la consola durante un mes. Silvia salió de la habitación hecha una furia. No fue contra Lucas. Fue contra mí. Se puso delante de su hijo como si yo fuera un agresor. Me gritó en la cara que no tenía ningún derecho a tocar sus cosas ni a imponerle castigos. Me dijo, con un tono de voz que nunca le había escuchado, bájate de ese pedestal, Carlos. Tú no eres su padre. No tienes ni voz ni voto en cómo decido criar a mi hijo. Eres solo el marido de su madre, nada más. Limítate a lo tuyo. Me quedé helado. El silencio en el pasillo se podía cortar. Lucas me miró con una sonrisa de suficiencia, sabiendo que acababa de ganar. Entró en su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Silvia me miró con desprecio y se fue a la cama sin decir una palabra más. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá repasando los últimos 5 años. Repasando las facturas, las transferencias, los ahorros que había sacrificado para que Lucas tuviera un fondo para la universidad. Me di cuenta de que me habían utilizado como un cajero automático con sentimientos. Si no tengo derecho a educar, si no soy nada más que el marido, entonces no tengo por qué cargar con las responsabilidades financieras de un hijo que no es mío y de una mujer que no me respeta. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. Fui al banco. Abrí una cuenta personal nueva y transferí el 90% del dinero de nuestra cuenta conjunta, dejando solo lo necesario para cubrir los gastos compartidos de la casa que están a nombre de ambos, proporcional a lo que ella gana. Llamé a la escuela de Lucas. Les dije que este sería el último mes que pagaría la matrícula. Si quería seguir allí, su madre tendría que hacerse cargo de los pagos a partir del próximo recibo. Cancelé el seguro adicional del coche que le había comprado a Lucas por su cumpleaños, un coche que, por cierto, está a mi nombre. También di de baja las extensiones de mis tarjetas de crédito que Silvia usaba para las compras diarias y los luyos del chico. Cuando regresé a casa, Silvia estaba desayunando. Lucas bajó las escaleras pidiendo dinero para el almuerzo y para gasolina. Pídeselo a tu madre, dije con calma mientras me servía un café. Silvia se rió, pensando que era una broma pesada por la pelea de la noche anterior. No seas infantil, Carlos. Dale los 20 euros al niño, se le hace tarde. No soy su padre, Silvia. Lo dijiste tú misma anoche. No tengo voz, no tengo voto, y por lo tanto, ya no tengo obligaciones financieras con alguien que no es mi hijo y que me falta el respeto en mi propia casa. A partir de hoy, tú te encargas de sus gastos. Todos ellos. Silvia se puso pálida. Me preguntó de qué estaba hablando. Le expliqué, punto por punto, todo lo que había cancelado esa mañana. El colegio, el seguro, las tarjetas, el plan de datos de los teléfonos. El coche de Lucas se queda en el garaje, te añadí. Está a mi nombre, yo pago el préstamo y el seguro básico. Como no soy su padre, no tengo por qué prestarle un vehículo de mi propiedad a un extraño que me empuja y me insulta. Si quiere conducir, que trabaje y se compre uno. Lucas empezó a gritar. Decía que yo era un maníaco y un tacaño. Silvia se levantó de la silla temblando de rabia. No puedes hacer esto. Es un niño. Tenemos un estilo de vida que mantener. Tú tienes un estilo de vida que yo pagaba. Yo seguiré con mi vida. Tú tienes tu sueldo. Úsalo para criar a tu hijo como mejor te parezca,
ya que yo no tengo derecho a intervenir. Me fui a la oficina. Durante todo el día, mi teléfono fue un incendio de mensajes y llamadas perdidas. Silvia pasó de la furia a las amenazas legales. Me escribió diciendo que esto era abuso financiero y que me vería en los tribunales. Le respondí con un solo mensaje: consulta con un abogado. No tengo obligación legal de mantener a un hijastro al que no he adoptado legalmente, especialmente cuando su madre biológica me prohíbe ejercer como figura paterna. Suerte. Al llegar a casa esa tarde, el ambiente era fúnebre. No había cena preparada. Lucas estaba sentado en el sofá, con el teléfono bloqueado porque el plan de datos familiar se había cortado. Silvia estaba en la mesa de la cocina con una montaña de papeles y facturas frente a ella. Por primera vez en años, estaba viendo la realidad de lo que cuesta la vida que llevaban. Carlos, tenemos que hablar, dijo con la voz quebrada. Esto es una locura. El colegio de Lucas cuesta 800 euros al mes. Mi sueldo neto son 1100. Si pago el colegio, no nos queda para comer ni para la luz. Corrección, dije mientras dejaba las llaves. No te queda para comer a ti y a él. Yo ya he hecho mi compra y la tengo en mi estante y de la nevera. Mis gastos están cubiertos. ¿Me estás diciendo que vas a comer delante de nosotros mientras pasamos hambre?, gritó ella. Estoy diciendo que voy a dejar de ser el padre, que solo sirve para pagar pero no para educar. Si quieres que vuelva a aportar, las condiciones cambian radicalmente. Pero como dijiste que no tengo derecho a nada, asumo que prefieres tu independencia y tus decisiones de crianza por encima de mi dinero. Ella empezó a llorar. Me suplicó que no fuera así, que lo había dicho en un momento de rabia. Pero yo ya no le creía. Había visto la chispa de desprecio en sus ojos la noche anterior. Había visto cómo Lucas se sentía protegido por ese muro de «no eres mi padre». No fue rabia, Silvia. Fue sinceridad. Sacaste lo que realmente piensas. Y Lucas lo sabe. Así que ahora, Lucas va a aprender lo que es la vida real sin un padrastro que le solucione todo. Esa noche, cené solo un filete que yo mismo compré. Lucas se preparó un sándwich de queso con lo último que quedaba en la parte de la nevera que Silvia solía llenar. Se veía miserable. Silvia no comió. Se pasó la noche haciendo cuentas en una libreta, llorando de vez en cuando. Al tercer día, la situación escaló. Lucas intentó llevarse mi coche para ir a ver a su novia porque no tenía otra forma de ir. Le quité las llaves de la mano antes de que saliera por la puerta. Ni se te ocurra, le advertí. Toca mi coche otra vez y llamo a la policía. No soy tu padre, ¿recuerdas? Soy un extraño que vive en esta casa y al que le debes respeto. Él me escupió al suelo. Estaba fuera de sí. Silvia salió corriendo y se lo llevó a su habitación. 10 minutos después, ella bajó a hablar conmigo. Estaba visiblemente más delgada, con ojeras profundas. Por favor, Carlos. Lucas necesita ir al colegio. No tiene cómo llegar si no le dejas el coche o le pegas el autobús. No tengo dinero para su transporte este mes, ya me lo gasté todo en la mitad de la hipoteca que me corresponde. Hay un autobús público a 6 manzanas, respondí sin apartar la vista de mi portátil. Pasa cada 20 minutos. Que camine. Le vendrá bien para pensar. Es peligroso que camine a estas horas, exclamó ella. Muchos niños lo hacen. No es mi problema. Yo no soy su padre. Silvia se derrumbó en el suelo, sollozando. Me decía que la estaba matando, que estaba destruyendo a nuestra familia. Yo me mantuve firme. Le dije que ella destruyó la familia el momento en que trazó una línea entre yo y su hijo, usándome solo como una herramienta financiera. Si quieres que las cosas vuelvan a la normalidad, le dije, Lucas tiene que pedirme perdón de Radilas por el empujón y los insultos. Y tú tienes que firmar un documento donde reconozcas mi autoridad en esta casa y mi derecho a decidir sobre la educación y las reglas de Lucas mientras yo pague un solo céntimo. De lo contrario, mañana mismo pongo la casa en venta. Recuerda que la propiedad es mía, la compré antes de casarnos y tú solo figuras en el contrato de alquiler que firmamos para protegerte, el cual vas a empezar a pagar íntegro si no hay un cambio hoy mismo. Ella me miró con puro terror. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que tenía el poder de ponerlos en la calle legalmente en menos de 2 meses si me lo proponía. No puedes ser tan cruel, susurró. No es crueldad, es justicia. Me cansé de ser el cajero que recibe bofetadas. Esa noche, Silvia intentó seducirme. Vino a mi habitación con ropa interior que no usaba desde nuestra luna de miel. Intentó besarme, intentó decirme cuánto me amaba y cuánto me necesitaba. La aparté suavemente. No intentes comprarme con sexo, Silvia. Esto no se trata de deseo. Se trata de respeto. Tu hijo sigue arriba sin pedir perdón y tú sigues sin aceptar que me faltaste al respeto de la peor manera posible.
Mi dinero se queda bajo llave hasta que haya una disculpa real y un cambio de actitud. Ella se fue de la habitación dando un pisotón, insultándome entre dientes. Al cuarto día, Lucas perdió el autobús. Silvia tuvo que faltar al trabajo para llevarlo ella misma, lo que le supuso una reprimenda de su jefe. Cuando regresó, estaba histérica. Me gritó que era un monstruo, que estaba arruinando su carrera y el futuro del niño. El futuro del niño se arruina cuando se le permite ser un delincuente juvenil sin consecuencias, respondí. El colegio privado me ha llamado. Dicen que Lucas no ha entregado los últimos 3 trabajos. Me preguntaron si pasaba algo en casa. Les dije la verdad, que yo ya no me ocupo de sus asuntos académicos porque no soy su padre. Silvia se tapó la cara con las manos. Se va a quedar fuera de la universidad si sigue así, sollozó. Entonces que se apunte a una pública o que empiece a trabajar en el McDonald's. No voy a gastar 20.000 euros al año en alguien que me desprecia. Ese dinero ahora va directo a mi cuenta de jubilación. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi suegra. Marta, una mujer que siempre me había caído bien, pero que ahora estaba siendo azuzada por Silvia. Carlos, hijo, ¿qué es esto que me cuenta Silvia? ¿Cómo puedes dejar a tu familia sin comer? Me dijo con tono protector. Marta, con todo el respeto, su hija me dijo que no tengo derecho a educar a Lucas porque no soy su padre. Estoy siguiendo sus órdenes al pie de la letra. Si usted está tan preocupada, puede enviarle dinero para el colegio y los gastos de Lucas. Supongo que usted, como abuela, sí tiene derecho. Marta se quedó callada. Ella tampoco tiene dinero. Vive de una pensión mínima. Colgó el teléfono a los pocos segundos. La presión en la casa era insoportable. Lucas empezó a robar comida de mi estante. Lo pillé infraganti con un paquete de jamón ibérico que yo había comprado para mi almuerzo. Suéltalo, le dije con voz gélida. Tengo hambre, gritó él. Eres un psicópata. Dile a tu madre que te compre comida. O mejor aún, vende esa PlayStation 5 que yo te regalé. Con eso tienes para comer un mes entero. Lucas tiró el jamón al suelo y lo pisoteó. Te odio. Ojalá te mueras. En ese momento, Silvia entró en la cocina. Vio la escena. Vio el jamón aplastado y a Lucas fuera de control. Me miró a mí y vio que yo no tenía ninguna emoción en el rostro. Estaba desconectado. Ya no sentía dolor, solo una fría resolución. Silvia, dije con calma. Tienes hasta mañana para decidir. O Lucas se disculpa y acepta mis reglas, o mañana inicio el proceso de desalojo. No voy a vivir con alguien que me desea la muerte y me roba. Silvia se acercó a Lucas y le dio una bofetada. Él se quedó en shock. Ella nunca le había pegado. Pídele perdón, gritó ella. Pídele perdón ahora mismo o nos vamos a quedar en la calle por tu culpa. Lucas empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento. Era un llanto de rabia contenida. No, él no es mi padre, tú lo dijiste. Silvia me miró suplicante, pero yo me di la vuelta y me fui a mi despacho. Cerré la puerta con llave. Me quedé en el despacho 3 horas. Podía oír los gritos de Silvia a través de la madera, seguidos por el llanto ahogado de Lucas. Mi mente estaba en otro lado. Estaba revisando mi cuenta bancaria y planeando mi próximo movimiento. Si ellos no cedían, yo no iba a perder más tiempo. Busqué en Google un abogado especializado en desalojos y envié un correo electrónico explicando mi situación. Tenía las escrituras de la casa a mi nombre y el contrato que Silvia firmó cuando se mudó. Estaba legalmente cubierto. A las 11 de la noche, Silvia llamó a la puerta. Su voz sonaba pequeña, casi infantil. Carlos, por favor, ábreme. Necesitamos dormir. Lucas se ha encerrado en el baño y no quiere salir. No le abrí. Duerme en el sofá, Silvia. O vete con tu hijo. No voy a compartir la cama con alguien que me considera un simple prueb de sin derechos. Mañana a las 8 de la mañana quiero una respuesta. Escuché sus pasos alejarse. El silencio que siguió fue denso. No me sentía mal. Por primera vez en 5 años, me sentía en control. Me di cuenta de que durante todo este tiempo había estado comprando su afecto, pagando por el derecho a ser parte de una familia que, en realidad, nunca me aceptó. A la mañana siguiente, salí del despacho a las 7. Silvia estaba dormida en el sofá, envuelta en una manta fina. Parecía mucho mayor de lo que era. Lucas estaba en la cocina, mirando fijamente un tazón de cereals vacío. No había leche. Yo me había llevado el último cartón a mi habitación la noche anterior. ¿Dónde está la leche?, preguntó Lucas sin mirarme. Su tono seguía siendo arrogante, pero había una grieta de desesperación en él. En mi nevera personal. La que compré con mi dinero. Si quieres leche, pídele a tu madre que te compre una caja. Aunque dudo que tenga dinero después de pagar su parte de la hipoteca. Silvia se despertó con el sonido de nuestras voces.
Se incorporó rápidamente, frotándose los ojos. Carlos, basta. Por favor. Lucas va a pedirte perdón. Miré al chico. Él apretó los puños. Se notaba que cada fibra de su ser quería insultarme, pero el hambre y la falta de internet estaban ganando la batalla. Lo siento, murmuró Lucas. Fue tan bajo que apenas lo oí. No te he oído, dije, cruzándome de brazos. He dicho que lo siento, repitió más alto, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Sientes que, Lucas? Sé específico. Siento haberte empujado. Siento haberte insultado. ¿Y qué más? Insistí. Siento haber dicho que no eres mi padre. Pero es la verdad, no. No soy tu padre. Y como no soy tu padre, no tengo por qué pagar tus estudios, ni tu comida, ni tu teléfono. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él asintió con la cabeza, mirando al suelo. Bien. Ahora, Silvia, el documento. Saqué 2 folios que había redactado y mandado a imprimir esa madrugada. Eran un acuerdo de convivencia estricto. En él se detallaba que yo recuperaba la autoridad total sobre las reglas de la casa. Si Lucas quería que yo pagara sus gastos, debía entregar su teléfono a las 9 de la noche, mantener un promedio de notas superior al 8, y realizar tareas domésticas diarias, limpiar el jardín, sacar la basura y fregar los platos de todos. Además, Silvia aceptaba que cualquier falta de respeto hacia mí resultaría en la cancelación inmediata de todos los pagos adicionales durante 3 meses. Silvia leyó el documento temblando. Esto es una humillación, Carlos. Estás tratándolo como a un sirviente. No, lo estoy tratando como a alguien que tiene que ganarse el sustento que yo le proporciono generosamente. Si no os gusta, la puerta está abierta. Podéis mudaros a un apartamento de una habitación con tu sueldo. Supongo que Lucas podrá dormir en el sofá y comer arroz todos los días. Silvia miró a Lucas. Luego me miró a mí. Sabía que no tenía otra opción. Firmó el papel. Luego obligó a Lucas a firmarlo también. Perfecto, dije, recogiendo los folios. Ahora, Lucas, hay 3 días de basura acumulada y el jardín necesita que cortes el césped. Cuando termines, te devolveré la conexión a internet de tu habitación. Solo por 2 horas. Esa tarde, vi a Lucas sudando bajo el sol mientras empujaba la cortadora de césped. Silvia lo miraba desde la ventana, llorando en silencio. Yo estaba en mi Porsche, disfrutando de una cerveza fría, leyendo un libro. Me sentía como un extraño en mi propia vida, pero era una sensación mucho mejor que la de ser un idiota estafado. Sin embargo, la paz no duró mucho. 2 días después, recibí una alerta en mi teléfono. Alguien estaba intentando usar una de las tarjetas que yo había cancelado. Era una tienda de ropa de lujo online. El importe era de 1.200 euros. Llamé a Silvia inmediatamente. Estaba en el trabajo. ¿Has intentado usar la tarjeta Visa? Le pregunté sin preámbulos. No, Carlos, te lo juro. Yo tengo la mía, la que está bloqueada está en mi cartera. Pues alguien tiene los números. Y apuesto mi vida a que es tu hijo. Colgué y volví a casa a toda velocidad. Encontré a Lucas en su habitación, muy concentrado en su ordenador. Cuando entré, intentó cerrar las pestañas del navegador, pero fui más rápido. Le arrebaté el portátil. Ahí estaba. El carrito de la compra con zapatillas de edición limitada y sudaderas de marca. Había sacado una foto de mi tarjeta semanas atrás, antes de que yo cambiara las claves, y estaba intentando forzar el pago. ¿Qué crees que estás haciendo?, le grité. Necesito ropa nueva para la fiesta del viernes. Tú tienes millones, no te cuesta nada. Chilló él, perdiendo toda la fachada de arrepentimiento que había mostrado. Se acabó, dije. Mi voz era tan baja que él se asustó de verdad. No solo no vas a ir a ninguna fiesta, sino que ahora mismo voy a llamar a la policía para denunciar un intento de fraude. No puedes hacerle eso a un menor. Gritó Silvia, que acababa de llegar a casa tras mi llamada. Puedo y lo voy a hacer. Ha intentado robarme 1.200 euros. Eso es un delito grave. Si no quieres que llame a la policía, Lucas sale de esta casa hoy mismo. ¿A dónde quieres que vaya? No tiene a nadie. Gritó Silvia, desesperada. No es mi problema. No soy su padre. Que se vaya con su padre biológico, o que duerma en un albergue. O que tú te vayas con él. Tienes 10 minutos para decidir. Silvia se puso de radilas, literalmente. Me agarró de los pantalones, suplicando. Decía que Lucas era solo un niño, que no entendía las consecuencias. Pero yo ya había pasado ese punto. El intento de robo fue la gota que colmó el vaso. No era solo falta de respeto, era criminalidad pura. 9 minutos, Silvia. Ella se levantó y corrió a la habitación de Lucas. Empezó a meter ropa en bolsas de basura, gritándole que se diera prisa. Lucas estaba en shock. No se creía que esto estuviera pasando de verdad.
Siempre había pensado que su madre lo protegería, que yo siempre cedería al final. Cuando salieron por la puerta con las bolsas, Lucas se giró y me lanzó una mirada de odio que recordaré toda la vida. Te vas a arrepentir de esto, viejo de mierda, me dijo. Suerte pagando tus propias zapatillas, respondí y cerré la puerta. Se fueron a casa de Marta, la suegra. Sabía que allí estarían apretados, que la situación sería insostenible en pocos días. Marta vive en un piso de 50 metros cuadrados con una pensión de 700 euros. No pueden mantener a un adolescente con gustos caros. Esa noche, la casa estaba en un silencio sepulcral. Era la primera vez en años que no escuchaba los gritos de la televisión de Lucas ni las discusiones de Silvia por teléfono. Cené en paz. Dormí en paz. Al día siguiente, recibí una serie de mensajes de texto de Silvia. Al principio eran insultos. Luego, a media tarde, cambiaron a súplicas. Carlos, por favor. Marta no tiene espacio. Lucas está durmiendo en el suelo. No tenemos dinero para la gasolina del coche para que yo vaya a trabajar. Lucas no ha ido al colegio hoy porque no tiene cómo llegar. Por lo que más quieras, déjanos volver. Haremos lo que sea. No respondí. A las 7 de la tarde, sonó el timbre. Era Silvia. Estaba empapada por la lluvia, sin paraguas. Se veía destruida. Carlos, déjame entrar, dijo tiritando. La dejé pasar, pero solo al recibidor. No permití que se sentara. ¿Dónde está Lucas?, pregunté. Se ha quedado con mi madre. Carlos, he cometido un error. He permitido que se convierta en un monstruo. Lo sé, pero es mi hijo. No puedo abandonarlo. Yo no te pedí que lo abandonaras. Te pedí que me respetaras. Tú elegiste su bando. Ahora vive con las consecuencias de ese bando. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, llorando desconsoladamente. Haré cualquier cosa. Quiero el divorcio, Silvia. Ella dejó de llorar de golpe. Se quedó petrificada. No. No puedes decir eso. Nos queremos, no, Silvia. Tú quieres mi seguridad financiera. Yo quería una compañera, pero encontré a una parásita que defendía a otro parásito. Mañana recibirás los papeles. Como no tenemos hijos en común y la casa es mía de antes del matrimonio, el proceso será rápido. Te daré una suma razonable para que te instales en un piso pequeño y puedas empezar de cero con tu hijo. Es más de lo que mereces después de lo que me habéis hecho. No puedes dejarme así, gritó ella, volviendo a la furia. He dedicado 5 años de mi vida a este matrimonio. Y yo he dedicado cientos de miles de euros a mantenerte a ti y a un chico que me desprecia. Estamos en paz. Vete, Silvia. Si vuelves a aparecer por aquí sin cita previa con los abogados, llamaré a seguridad. La saqué de la casa. Fue la cosa más difícil, a la vez, más satisfactoria que he hecho jamás. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Mi abogado era un tiburón. Se aseguró de que Silvia no pudiera reclamar nada más que lo estrictamente legal. Ella intentó jugar la carta emocional con mis amigos y familia, enviando correos masivos diciendo que yo era un maltratador emocional que los había dejado en la calle en medio de una crisis. Afortunadamente, yo guardaba capturas de pantalla de todas las conversaciones. Guardé el audio de la noche en que ella me dijo que yo no era nadie. Guardé el vídeo de la cámara de seguridad donde se veía a Lucas empujándome. Guardé las pruebas del intento de fraude con la tarjeta. Envié un correo de respuesta a todos con esas pruebas. El silencio de su parte fue inmediato. Nadie volvió a defenderla. Una semana después, recibí una visita inesperada en la oficina. Era Raúl, el hermano de Silvia. Nunca nos llevamos bien, él es un tipo problemático que siempre está pidiendo préstamos. Carlos, tenemos que hablar sobre mi hermana, dijo Raúl, entrando en mi despacho sin permiso. No tengo nada que hablar contigo, Raúl. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Escúchame, cabrón. Ella está desesperada. Lucas se ha metido en problemas con unos tipos en el barrio de mi madre. Debe dinero. Dice que si no peigas, le van a romper las piernas. Me eché a reír. No pude evitarlo. Era tan predecible. Raúl, dile a Lucas que use sus zapatillas de edición limitada para correr rápido. O mejor, dile que llame a su padre biológico. Yo ya no soy el cajero de esa familia. Raúl intentó golpearme, pero mi secretaria ya había llamado a los guardias de la planta. Se lo llevaron a rastras mientras él gritaba amenazas de muerte. Esa noche, Silvia me llamó desde un número oculto. Su voz era un susurro aterrorizado. Carlos, por favor. Lucas está herido. Le han dado una paliza. Estamos en el hospital. No tengo seguro para él porque tú lo cancelaste. La cuenta de urgencias es enorme. Ayúdame, solo esta vez. Te lo devolveré cada mes, lo juro por mi vida. Me quedé en silencio un momento.
Sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero luego recordé la sonrisa de Lucas cuando me llamó idiota en el pasillo. Recordé a Silvia gritándome que no tenía voz ni voto. No soy su padre, Silvia. Llama a servicios sociales si no puedes pagar. Quizás ellos le encuentren un hogar donde sí respeten a quien les da de comer. Colgué, apagué el teléfono y me serví una copa de whisky caro. Miré mi casa vacía y limpia. Mañana me iría de vacaciones a Japón, un viaje que siempre quise hacer pero que nunca pude costear porque tenía que pagar los campamentos de verano y los caprichos de un adolescente malagradecido. La historia de mi vida con ellos terminó ese día, pero sabía que la de ellos apenas estaba empezando a ponerse oscura. 2 meses después, recibí una carta de una oficina de abogados. Silvia me estaba demandando por una pensión compensatoria. Alegaba que había abandonado su carrera para cuidar de nuestro hogar y que yo la había dejado en la indigencia. Me reuní con mi abogado, Esteban. Es un hombre seco, de unos 60 años, que no tiene tiempo para dramas. Esto es papel mojado, Carlos, me dijo mientras revisaba la demanda. Ella nunca dejó de trabajar, aunque fuera a tiempo parcial. Y tenemos las pruebas de que el motivo de la ruptura fue su conducta y la de su hijo. Vamos a contrademandar por daños morales y por el intento de robo del chico. Haz lo que tengas que hacer, Esteban. No quiero que reciban ni un céntimo más. Durante el proceso, salieron a la luz cosas que yo no sabía. Silvia había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta de su madre durante años. No era mucho cada mes, pero sumaba casi 10.000 euros en total. Ella se estaba preparando un fondo de emergencia por si yo me cansaba de ellos. Eso me dolió más que cualquier insulto. Ella nunca confió en mí. Siempre me vio como una fuente de recursos que podía secarse en cualquier momento. El día del juicio, la vi en el pasillo. Estaba demacrada. Lucas no estaba con ella. Me enteré por mi abogado que Lucas estaba en un centro de detención juvenil tras ser pillado intentando robar en una tienda de electrónica con unos amigos del barrio de su abuela. Silvia se me acercó antes de entrar a la sala. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó con odio. Mi hijo está en la cárcel y yo no tengo nada. ¿Esto es lo que querías? Yo solo quería respeto, Silvia. Tú elegiste el resto. Tú le enseñaste que no tenía que respetarme. Tú le enseñaste que podía hacer lo que quisiera porque tú lo cubrirías. Tú lo destruiste, no yo. El juez no tardó ni una hora en desestimar su demanda. No solo no le dio la pensión compensatoria, sino que le ordenó devolverme los 10.000 euros que había desviado, considerándolo una apropiación indebida de bienes gananciales de mala fe. Como ella no tenía ese dinero, el juez ordenó el embargo de su sueldo y de la parte que le correspondía de la venta del coche que yo había puesto a su nombre. Salió del juzgado sin mirar atrás. Yo me quedé un rato en el banco del pasillo, respirando hondo. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había perdido 5 años y mucho dinero, pero había recuperado mi dignidad. Actualización 1. Pasaron 3 meses antes de que volviera a saber de ellos. Mi vida se había convertido en un reloj suizo. Iba al gimnasio a las 6 de la mañana, trabajaba con una concentración que me permitió conseguir un ascenso y pasaba las tardes leyendo o planeando mis próximos movimientos financieros. La casa estaba impecable. No había platos sucios en el fregadero, no había gritos de videojuegos a medianoche, no había reproches por no haber comprado el cereal caro. Mi viaje a Japón fue la revelación definitiva. Estuve 15 días recorriendo Tokio, Kioto y Osaka. Por primera vez en mi vida adulta, el dinero que gastaba no tenía que ser justificado ni dividido. Compré tecnología que Silvia siempre había tildado de innecesaria, y cené en restaurantes con estrellas Michelin sin que nadie me pusiera mala cara por el precio del menú degustación. Fue allí, sentado en un pequeño bar de Shinjuku, donde bloqueé los últimos rastros de culpa que me quedaban. Al regresar, encontré una notificación en el buzón. Silvia no había pagado el primer plazo de la deuda que el juez le impuso. Mi abogado, Esteban, fue implacable. Solicitó el embargo de la parte proporcional de su sueldo. Al parecer, ella había intentado cambiarse de trabajo a uno que pagara en efectivo para evitar el rastreo, pero no lo consiguió. La oficina de correos informó de que Silvia había sido despedida por ausencias injustificadas y mala actitud con los clientes. Un martes por la tarde, mientras podaba los rosales de la entrada, un coche viejo y destartalado se detuvo frente a mi casa. Era el coche de su hermano, Raúl. Silvia bajó del asiento del copiloto. No se parecía en nada a la mujer con la que me casé. Llevaba ropa arrugada y el pelo sucio. Se acercó a la valla, pero no intentó entrar. Solo quiero hablar, Carlos, dijo con una voz que apenas era un susurro. Me mantuve a 3 metros de distancia,
con las tijeras de podar en la mano. No tenemos nada de qué hablar, Silvia. Todo lo que tienes que decirme, hazlo a través de Esteban. Lucas Sale el mes que viene, sollozó ella. No tiene dónde ir. Mi madre está enferma y su piso es un caos. Raúl no lo quiere en su casa. Si no me ayudas a pagar una fianza para un piso de alquiler, Lucas terminará en la calle o en algo peor. Me dijiste que no tenía derecho a educarlo porque no era su padre. ¿Te acuerdas? Pues he aceptado mi papel. Como no soy su padre, no tengo por qué preocuparme por su alojamiento. Es tu responsabilidad, o de su padre biológico, si es que alguna vez te dignas a buscarlo. Él no existe. Lo sabes. Gritó ella, recuperando por un segundo su antigua furia. Eres un sádico. Disfrutas viéndonos sufrir. No disfruto, Silvia. Simplemente soy indiferente. Es lo que sembraste. Me usaste como un cajero automático y ahora el cajero está fuera de servicio. Vete de mi propiedad. Raúl bajó del coche y empezó a insultarme desde la calle, pero no se atrevió a cruzar la valla. Sabía que tenía cámaras de seguridad y que la última vez terminó en comisaría. Se marcharon dejando una estela de humo negro del motor quemado. Esa noche, me costó un poco más conciliar el sueño. No por pena, sino por la constatación de lo bajo que puede caer alguien antes de admitir que se equivocó. Silvia nunca me pidió perdón de verdad. Nunca dijo, siento haberte utilizado. Solo decía, necesito tu dinero. A las pocas semanas, recibí una carta manuscrita. Venía del centro de detención. Era de Lucas. La letra era descuidada, casi legible en algunas partes. Carlos, sé que me odias. Lo entiendo. He sido un imbécil. Pero aquí dentro es un infierno. Me han pegado 2 veces. Mi madre dice que no puedes ayudarnos porque estás resentido. Si me sacas de aquí y me das una oportunidad, trabajaré para ti en lo que sea. No quiero volver al barrio de mi abuela. Por favor, sé que en el fondo te importo. Leí la carta 2 veces. Fue un intento de manipulación clásico. Lucas no decía que se sentía mal por cómo me trató, decía que le pegaban y que no quería volver al barrio. Su preocupación era su propio pellejo, no el daño que causó. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré al contenedor de reciclaje. No respondí. El proceso de embargo siguió su curso. Conseguí recuperar unos 4.000 euros de los 10.000 que me debía, tras la subasta de sus pertenencias y el coche que estaba a su nombre. Sabía que el resto de la deuda probablemente nunca la cobraría, pero el objetivo no era el dinero. El objetivo era que ella entendiera que las acciones tienen consecuencias financieras y legales reales. Contraté a una empresa de reformas para cambiar toda la planta de arriba de la casa. Convertí la antigua habitación de Lucas en un cine en casa de última generación. Tiré las paredes de mi antiguo despacho para hacerlo más grande. Borré cada rastro de su existencia en mi hogar. Cada vez que el martillo golpeaba una pared, sentía que estaba demoliendo un recuerdo amargo. Un viernes, mientras cenaba con unos amigos del trabajo en un restaurante de la zona, vi a Silvia. Estaba trabajando como camarera. Se le veía torpe, moviéndose con dificultad entre las mesas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se le cayó una bandeja con 3 copas de vino. El estruendo fue total. El encargado salió a gritarle delante de todos los clientes. Me quedé mirando la escena sin mover un músculo. Mis amigos me preguntaron si la conocía. Se me hace familiar, pero no estoy seguro, respondí con total frialdad. Seguimos comiendo. Ella tuvo que limpiar el suelo de Radilas mientras yo pedía otra botella de vino. Fue la última vez que la vi en persona. Me enteré por un conocido común que Lucas salió del centro de detención y a las 2 semanas, volvió a ser arrestado por robo con fuerza en una farmacia. Esta vez, al ser reincidente y mayor de edad, la condena sería de varios años en una prisión de adultos. Silvia se mudó a otra ciudad, supongo que huyendo de las deudas o de la vergüenza. A veces, cuando camino por el pasillo de mi casa a oscuras, recuerdo la noche en que todo empezó. Recuerdo el olor a alcohol de Lucas y el desprecio en la voz de Silvia. Me pregunto qué habría pasado si esa noche me hubiera callado y hubiera seguido pagando. Probablemente ahora estaría endeudado, con un hijastro criminal viviendo en mi sofá y una esposa que me odiaría cada vez más por mi debilidad. Elegí la guerra financiera y perdí una familia que nunca tuve realmente. Pero gané mi libertad. Ahora, cuando miro mi cuenta bancaria, no veo solo números. Veo el precio de mi paz mental. Y cada céntimo ha valido la pena. Mis domingos ahora son sagrados. Me despierto tarde, preparo un café de especialidad y me siento en el jardín que Lucas tuvo que cuidar por obligación y que ahora yo cuido por placer. No hay ruidos, no hay tensiones, no eres mi padre. Solo estoy yo. El silencio es el mejor sonido que he comprado con mi dinero. He empezado a salir con una mujer llamada Elena. Es arquitecta,
independiente y tiene su propia vida resuelta. Cuando le conté mi historia, abreviando los detalles más escabrosos, me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Hiciste lo correcto, me dijo. El amor no es una licencia para el abuso. Y tenía razón. El amor es un contrato de respeto mutuo. Y si una de las partes rompe el contrato, la financiación se corta. Así de simple. Así de seco. Así de real, la relación con Elena avanzaba de una manera que me resultaba extraña. Estaba tan acostumbrado a que cada gesto de afecto viniera con una factura oculta que, al principio, me ponía a la defensiva cuando ella se ofrecía a pagar la cena o sugería un plan que no costaba dinero. Mi mente seguía programada para la guerra de guerrillas financiera que viví con Silvia. Un sábado, mientras estábamos en mi terraza, Elena me preguntó por una foto que había encontrado en un cajón de la entrada. Era una foto de Lucas cuando tenía 12 años, sonriendo con un trofeo de fútbol que yo mismo le ayudé a ganar tras semanas de entrenamiento en el parque. ¿A veces lo extrañas?, me preguntó ella con suavidad. Miré la foto. Sentí una punzada, pero no era nostalgia. Era el recuerdo de una estafa. Extraño la idea de lo que creía que teníamos, respondí. Pero ese niño de la foto ya no existe. Fue devorado por el derecho que su madre creía que tenía sobre mi billetera. Rompí la foto delante de ella y la tiré al cenicero. Elena no dijo nada. No me juzgó. Simplemente me tomó de la mano. Poco después, recibí un correo electrónico de Roberto, uno de los pocos amigos que Silvia y yo compartíamos y que no me había bloqueado tras el divorcio. Roberto siempre había sido neutral, o eso creía yo. Carlos, tienes que saber lo que está pasando. Silvia está viviendo en un hostal de mala muerte cerca de la estación. Está desesperada. Ha intentado pedir préstamos rápidos y se ha metido en una espiral de deudas con intereses del 20%. Sé que terminasteis mal, pero verla así es duro. ¿No podrías, al menos, retirar la orden de embargo de su sueldo? Leí el correo 3 veces. Roberto no entendía que no era una cuestión de odio. Era una cuestión de principios. Silvia se había quedado con dinero que no era suyo, dinero que yo había ganado con horas extras y sacrificios mientras ella planeaba su fondo de fuga. Roberto, le respondí. El embargo es una decisión judicial basada en hechos probados, robo y apropiación indebida. Retirarlo sería admitir que lo que hizo estuvo bien. Si quieres ayudarla, hazlo tú. Pero no me pidas que subvencione mi propia traición una vez más. Un saludo. No volví a saber de Roberto. Me enteré después de que le había prestado 1000 euros a Silvia y que ella nunca se los devolvió. Él terminó bloqueándola también. Es curioso cómo la gente defiende a los parásitos hasta que el parásito empieza a alimentarse de ellos. El proceso de purga de mi casa continuó. Un día decidí vaciar el trastero. Encontré cajas llenas de ropa de marca de Lucas, cosas que yo había comprado y que él ni siquiera llegó a estrenar porque ya no estaban de moda. Había zapatillas de 300 euros todavía en su caja. En lugar de donarlas, las puse a la venta en una aplicación de segunda mano. Cada euro que recuperaba lo metía en una cuenta de ahorros específica etiquetada como Fondo de Libertad. Ver cómo las posesiones de quienes me habían despreciado se convertían de nuevo en liquidez para mi propio beneficio era una terapia increíble. En medio de todo esto, el caso de Lucas por el robo en la farmacia llegó a juicio. Silvia me envió un mensaje de texto desde un número nuevo. El juicio de Lucas es el martes. Si testificas a su favor diciendo que era un buen chico en casa, el abogado dice que podrían reducirle la pena. Por favor, Carlos, hazlo por los años que vivimos juntos. Consulté con Esteban. Me dijo que si testificaba y mentía bajo juramento, podría meterme en un lío legal. Además, Lucas nunca fue un buen chico en los últimos años. El martes no fui al juzgado. Me fui a jugar al golf con unos compañeros de trabajo. Apagué el teléfono todo el día. Cuando lo encendí por la noche, tenía 18 mensajes de voz de Silvia. Gritos, llantos, maldiciones. Lucas había sido condenado a 4 años de prisión efectiva. No hubo atenuantes porque sus antecedentes en el centro de detención eran pésimos por mala conducta y peleas. Sentí una extraña calma. El sistema estaba haciendo lo que yo no pude hacer: imponer consecuencias reales a un comportamiento destructivo. Un mes después, mi suegra, Marta, falleció. Me enteré por una escuela en el periódico local. A pesar de todo, Marta no era una mala persona, solo una madre ciega ante los defectos de su hija. Decidí enviar una corona de flores al funeral, de forma anónima. No quería problemas, pero sentía que era lo correcto. Sin embargo, Silvia descubrió que yo las había enviado. Me llamó esa misma noche,
gritando que mi dinero estaba manchado de sangre, y que yo era el culpable de que su madre muriera de tristeza al ver a su nieto en la cárcel y a su hija en la ruina. Tu madre murió de vieja y de la presión que tú le pusiste encima al mudarte a su casa de 50 metros con un hijo delincuente, le dije antes de colgar. Deja de buscar culpables fuera de tu espejo. Bloqueé ese número también. Pero ella no se rindió. Empezó a aparecer en los alrededores de mi oficina. Se quedaba en la esquina, mirando hacia la entrada. Mis compañeros de seguridad me avisaron. Tuve que solicitar una orden de alejamiento. Presenté todas las pruebas, los mensajes de voz, los correos, el historial de acoso tras el divorcio y el incidente en el juzgado. El juez me concedió la orden de alejamiento temporal. Silvia no podía acercarse a menos de 200 metros de mi casa ni de mi lugar de trabajo. Eso pareció frenarla, al menos físicamente. Pero la guerra se trasladó al plano digital. Silvia creó varios perfiles falsos en redes sociales para comentar en las fotos de mi empresa y en mis perfiles personales. Me llamaba monstruo, abusador financiero, y decía que había abandonado a un niño a su suerte. Elena, que es mucho más tecnológica que yo, me ayudó a rastrear las IP. Todas venían de una biblioteca pública cercana al hostal donde Silvia se alojaba. Llevamos las pruebas a la policía. El acoso digital es un delito. Cuando la policía se presentó en la biblioteca para identificarla, Silvia tuvo un ataque de nervios. Intentó agredir a uno de los agentes y terminó detenida. Al tener ya antecedentes por desorden público durante las protestas por el juicio de Lucas, pasó una semana en el calabozo. Esa semana fue la más tranquila de mi vida. Elena y yo decidimos mudarnos juntos, pero no a mi casa. Decidimos alquilar mi propiedad y comprar una nueva, en un barrio diferente, donde nadie supiera quiénes éramos ni conociera mi pasado con Silvia. Fue una decisión financiera brillante. El alquiler de mi antigua casa cubría casi el 80% de la hipoteca de la nueva mansión que compramos en las afueras. El día que entregué las llaves de mi antigua casa a los nuevos inquilinos, una pareja joven con un perro, sentí que cerraba un portal a otra dimensión. Ya no había fantasmas en los pasillos. Ya no había rastro del desprecio. En nuestra nueva casa, Elena y yo establecimos reglas claras desde el primer día. Cuentas separadas para gastos personales, una cuenta conjunta para la casa y las vacaciones, y transparencia total. No es que no confiáramos el uno en el otro, es que ambos valorábamos nuestra independencia. Ella ganaba lo suyo, yo lo mío. Nadie era el padre, ni el prupde del otro. Éramos socios. Un año después de que Lucas entrara en prisión, recibí una notificación del banco. El embargo de Silvia se había detenido porque ya no tenía ingresos declarados de ningún tipo. Al parecer, había dejado de trabajar incluso de camarera. Me picó la curiosidad y contraté a un investigador privado por unos días. Quería saber si realmente estaba en peligro o si era otra de sus tácticas. El informe que recibí fue desolador. Silvia estaba viviendo en una habitación realquilada en un barrio marginal. Se pasaba el día en salas de apuestas y consumiendo alcohol barato. Había vendido hasta su última joya, incluyendo el anillo de compromiso que yo le di, que por cierto era un diamante de calidad bastante alta. El investigador incluyó una foto de ella saliendo de un local de apuestas. Parecía un fantasma. Estaba extremadamente delgada y sus ojos no tenían vida. Sentí una pizca de tristeza, pero desapareció rápido cuando recordé la noche en que me llamó idiota mientras su hijo me empujaba. Ella tuvo 1000 oportunidades para rectificar. Le ofrecí un acuerdo justo, le ofrecí una salida digna, le ofrecí mi autoridad a cambio de mi apoyo. Ella eligió el todo o nada. Y el sistema le dio el nada. Lucas me escribió una vez más desde la cárcel. Esta vez la carta era diferente. No pedía dinero. Pedía perdón. Carlos, he tenido mucho tiempo para pensar. Aquí la gente no te perdona ni una. Si no respetas, te hunden. Ahora entiendo lo que intentabas hacer por mí. Entiendo que me dabas una vida que no merecía y que yo me burlaba de ti. Mi madre me escribe diciendo que eres un demonio, pero yo ya no la escucho. Ella me dejó ser así porque le convenía que yo estuviera de su lado contra ti. Cuando salga, no te molestaré. Solo quería que supieras que ahora sé quién tenía razón. No respondí a esa carta tampoco. Quizás Lucas estaba cambiando, o quizás era otra estrategia para cuando saliera y no tuviera dónde ir. No me arriesgaría a averiguarlo. Mi inversión en esa familia se había liquidado hace mucho tiempo y no aceptaba nuevas suscripciones. Hoy, mientras disfruto de una cena tranquila con Elena, viendo el atardecer desde nuestro nuevo jardín, me doy cuenta de que la ley del hielo financiero no fue un acto de crueldad, fue un acto de supervivencia. A veces, para salvarte a ti mismo, tienes que dejar que los demás se hundan en el pozo que ellos mismos cavaron. Especialmente cuando te dijeron, con total claridad,
que no tenías derecho a sostener la cuerda. Si no soy el padre para dar un castigo, no soy el padre para pagar el colegio. Si no soy el marido para ser respetado, no soy el marido para ser el cajero. La lógica es fría, seca y absoluta. Como mi nueva vida. Y no la cambiaría por nada. Actualización Doe. Pasaron 2 años más. Mi vida con Elena se había consolidado de una forma que nunca imaginé posible. Nos casamos en una ceremonia privada, sin dramas, sin invitados por compromiso y, sobre todo, con un acuerdo prenupcial blindado que ambos firmamos con una sonrisa. Ella entendía que para mí, la claridad financiera era la base de la paz mental. Mi patrimonio creció exponencialmente. Sin el lastre de los gastos descontrolados de Lucas y los caprichos de Silvia, pude invertir en bienes raíces y en fondos indexados. Mi fondo de libertad ya no era solo un ahorro, era una fortuna que me permitía contemplar la jubilación anticipada a los 50 años. Un martes por la mañana, recibí un correo de un trabajador social. Lucas iba a salir en libertad condicional en 3 semanas. Debido a que no tenía un domicilio fijo registrado, ya que Silvia vivía en pensiones temporales, el sistema buscaba a algún familiar o conocido que pudiera actuar como tutor o referencia de vivienda. El interno Lucas ha manifestado que usted es la única figura estable que ha tenido, decía el correo. Solicitamos una entrevista para valorar si su hogar es apto para su reinserción. Llamé al trabajador social de inmediato. Mi respuesta fue corta y técnica. No soy su padre. No tengo ningún vínculo legal con él. No autorizo que se me vincule a su proceso de libertad condicional y les prohíbo terminantemente que le faciliten mi nueva dirección. El trabajador social intentó apelar a mi humanidad. Me dijo que si nadie lo recibía, Lucas terminaría en un albergue estatal donde las probabilidades de reincidencia eran casi del 100%. Eso es un problema del Estado y de su madre biológica, respondí. Yo ya pagué mi cuota de humanidad durante 5 años y recibí a cambio un intento de robo y una agresión física. No habrá una segunda oportunidad. Colgué y bloqueé el número de la oficina de servicios sociales. El día que Lucas salió, Silvia volvió a aparecer en mi radar digital. Publicó un vídeo en una red social, llorando, diciendo que el monstruo, prefiriéndose a mí, seguía negándole el pan y la sal a un niño que acababa de cumplir su deuda con la sociedad. El vídeo no tuvo el impacto que ella esperaba. La mayoría de los comentarios eran de gente que le preguntaba por qué ella, siendo su madre, no tenía una casa donde recibirlo. Ella se dedicó a borrar los comentarios y a pedir donaciones por PayPal para empezar de cero con su hijo. Semanas después, Elena me avisó de que alguien estaba merodeando por nuestra nueva urbanización. Tenemos seguridad privada y cámaras con reconocimiento facial. El sistema envió una alerta a mi móvil. Era Lucas. Se veía diferente. Tenía tatuajes en el cuello y la mirada endurecida. Llevaba una mochila vieja y caminaba cojeando ligeramente. Se detuvo frente a la puerta principal, mirando directamente a la cámara. Sabía que yo lo estaba viendo. No llamó al timbre. Se limitó a quedarse allí, de pie, durante 10 minutos. Luego, sacó un papel de su bolsillo, lo puso frente al objetivo de la cámara para que pudiera leerlo y lo dejó en el buzón. Cuando se marchó, salí a recoger el papel. Estaba escrito con una caligrafía mucho más firme que las cartas de la cárcel. No vengo a pedir dinero, Carlos. Solo quería que vieras que estoy fuera. Mi madre está loca. No para de decirme que te demande, que te persiga. No la voy a escuchar. Me ha jodido la vida tanto como yo te la jodí a ti. Me voy a otra ciudad a trabajar en la construcción. No volverás a saber de mí. Solo, gracias por los años en los que sí fuiste mi padre, aunque yo no supiera qué significaba eso. Entré en casa y le enseñé la nota a Elena. ¿Crees que es verdad?, preguntó ella. No importa si es verdad o mentira, respondí. Mi respuesta sigue siendo la misma. La ley del hielo financiero es permanente. Si realmente quiere cambiar, lo hará sin mi dinero. Si es un truco, no morderé el anzuelo. Quemé la nota en la chimenea. Meses después, recibí una notificación final del juzgado de familia. Silvia se había declarado en quiebra técnica personal. La deuda de 10.000 euros que me debía fue declarada incobrable. El Estado cerró el caso. Perdí ese dinero definitivamente. Pero cuando recibí el documento, no me enfadé. Lo vi como la factura final de mi divorcio emocional. Pagué 10.000 euros para no tener que volver a escuchar su nombre en un tribunal. Fue una ganga. La última noticia que tuve de ellos fue indirecta. Un antiguo vecino me contó que Silvia se había mudado con un hombre mucho mayor que ella, alguien con una pensión de jubilación que ella administraba con mano de hierro. El ciclo se repetía, pero esta vez la víctima no era yo. En cuanto a Lucas, cumplió su palabra.
Nunca volvió a aparecer por mi casa ni por mi oficina. A veces me pregunto si realmente consiguió ese trabajo en la construcción o si terminó de nuevo en el sistema. Pero cierro ese pensamiento rápido. No soy su padre. No es mi historia. Hoy tengo una hija con Elena. Se llama Lucía. Ella nunca sabrá lo que es la ley del hielo financiero, porque está creciendo en un hogar donde el respeto no es una moneda de cambio, sino el aire que respiramos. A veces, Lucía me pide que le cuente cuentos de gigantes y dragones. Yo le cuento historias sobre la importancia de la palabra dada, sobre el valor del trabajo y sobre por qué nunca debe permitir que nadie la use como si fuera un objeto. Silvia pensó que mi dinero era un derecho adquirido. Lucas pensó que mi paciencia era infinita. Ambos descubrieron que cuando cortas el flujo de efectivo a un parásito, el parásito muere o busca otro huésped. Yo dejé de ser el huésped, y en ese momento, empecé a vivir de verdad. No me arrepiento de nada. Ni de la dureza, ni del silencio, ni de haberlos dejado en la calle cuando me faltaron al respeto. La caridad empieza por uno mismo, y mi prioridad absoluta soy yo y la verdadera familia que he construido sobre las cenizas de la anterior. Si alguien lee esto y está pasando por lo mismo, mi consejo es simple: corta el grifo. Corta la luz, corta el internet, corta el seguro y corta el afecto que se ha convertido en una carga. La libertad tiene un precio, y normalmente se paga al contado y sin derecho a devolución. Mi cuenta está saldada. Mi conciencia está limpia. Y mi casa, por fin, está en paz. Fin.